Este espacio es auspiciado por... Auspicia este programa Banco Provincia. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenos días, muy buenas noches, siendo las 21:02, comenzamos una nueva edición de esta idea del equipo Bulat. ¿Cómo empecé, hermano? ¿Cómo empecé? De esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor versión bolsera. Santiago, salvame que me estoy trabando todo. Terrible, Claudio, terrible. El que no se salva tampoco es el Marval, tercera caída consecutiva. Esta vez presionada por Holcim. Estaremos analizando en el programa de hoy que todos los mercados, tanto nacionales como internacionales, y todo lo que está pasando también en el mundo. Estados Unidos reportó hace poco una inflación negativa de 0,3% para lo que fue marzo, y la variación interanual fue de 2,4%. Importante porque las decisiones de la Fed de tasa, con su objetivo de manejar y controlar la inflación, van a depender de cómo vayan dándose estos resultados. En lo que respecta a lo nacional, volvió a subir la tasa de las LEVAC, que estaba en 24, está ahora en 24,25, y Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, afirmó que se puede cumplir la meta todavía de entre el 12 y 17%. Pero hizo un cambio fundamental en su, no digo diagnóstico, en la forma de expresar el diagnóstico, que no es lo mismo. Hasta ahora todos hablan de la inflación, incluía dentro de ese número de la inflación todo completo, la incidencia de las tarifas, todo lo que era teóricamente estacional. Entonces a partir de ahora empezó a hablar ese término que se puso muy de moda, la inflación core, claro, que tiene que ver con el núcleo, con alimento, con lo que se mantiene tiempo a tiempo, todo el tiempo. Ese es el factor en el cual ella empieza a decir que ahí sí puede cumplir ese 17% si no tiene en cuenta esas variaciones extraordinarias que pasaron por tarifas y algunos aspectos más, lo estacional que tiene que ver con esta época. El mundo hoy fue castigado, en parte bursátilmente, por la llegada de balances. El primero fue el de Goldman Sachs, que no satisfizo a los inversores y eso afectó a la cotización de casi todos los mercados. El S&P 0,29 abajo, el Dow Jones 0,55 abajo y el Nasdaq 0,12 abajo. La baja del petróleo a la espera de los inventarios en los Estados Unidos, 52,36. Sin embargo, sigue cómodo por encima de los 50, pero ahí está dado la magnitud, si quieren, de lo que termina influenciando un montón en la mayoría de los índices bursátiles. Hoy miraba un gráfico, me encantaría, lo podríamos poner en el punto de equilibrio o tratar de pasarlo a los oyentes que les interese, de el negocio mundial del petróleo comparado con lo que es el del cobre, el del litio, el del oro, de todos los minerales. Y la verdad que es 10 veces más. Por eso el petróleo, a pesar de que buscan formas alternativas y que se están encontrando formas alternativas, sigue siendo el que marca la agenda, incluso muchísimo más que el del alimento, el que nos incumbe a nosotros, como por ejemplo el de la soja. Y ahí decía Santi que en ese reflejo de cómo le fue al mercado, viste la expresión de lo que le pasó a la Argentina también, con esta toma de ganancias en línea con lo que pasa en el primer mundo. Lo que nunca dejamos de ver es la tasa a 10 años. Señores, ¿saben cuánto cerró? 2,179. Todos los que teníamos miedo por encima de 2.50, 2.60, etcétera, la semana pasada yo estaba sorprendido porque valía 2.30, lo estable que estaba, hoy 3,24% abajo. Para mí una de las notas del día, la tasa por debajo de 2.18, siendo esta una buena noticia para los emergentes. Diría más, para la moneda de los emergentes, porque muchos empiezan a refugiarse, como decía Santiago recién, en LEVAX, en instrumentos de moneda local, y es ahí donde marcan esa diferencia. Hoy traje un trabajito también para agregar y tratar de venderle a los oyentes que se queden con nosotros, a pesar de mi inicio fallido, que se queden con nosotros en el Inversor Bolsero. En realidad no fue mucho trabajo mío, fue trabajo de Morgan Stanley, que yo... Bueno, pero traje, que lo replica también. Está muy bien planteado, que habla del proceso y cada sector que puede verse beneficiado por el paso de Argentina de ser un país fronterizo
a pasar a ser un país emergente. Lo que les voy a contar después de la presentación del programa, lo que les voy a contar es cuánto ya tienen comprado muchos fondos de Argentina como fronterizos. Mucho de lo que nosotros estamos esperando ya se adelantó, y cuánto pueden llegar a comprar el día que Argentina sea emergente, cuánto cupo más hay para comprar en activos, para tratar de ver si puede haber una posible suba o no, y en qué sectores comprarían de acuerdo a la cartera, que tienen muchos fondos. María Paz, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Señores oyentes. Buenas noches. Claro, era buenas noches. Era Si querés te digo buenas buenas tardes, te traigo unos mates. ¿Te va bien? Señores oyentes, mail equipo.bulat@gmail.com. Tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro Twitter @equipobulat. Nuestro newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com. Claudio, duro lo que pasó con el Iron Ore, lo que viene pasando hace 2 jornadas, y esto tiene una incidencia directa en el mercado de Brasil también, así que a seguir de cerca, porque es algo que faltaba a Brasil. Era una caída fuerte en el Iron Ore, que llegó, es el metal de hierro, el mineral de hierro, que tocó su mínimo valor luego de 6 meses. Así que otro de los mercados que hay que seguir de cerca, además mirando siderar y siderar por lo menos. Perdón. Siga. Termina. Me iba a ir un tema del FMI, así que seguí vos. No, agrego un solo dato, contando de la tasa en 2.17. La de 30 años, la de 10 años en Estados Unidos, es que el 93% de los analistas entiende que la tasa recién va a subir en los Estados Unidos en el último trimestre del año, por algunas declaraciones de Donald Trump, entre otros. Y es ahí donde cae entonces esa percepción de suba de tasa, y teóricamente nos puede venir bien a nosotros. La amenaza de los mercados hoy también pasaba por las declaraciones de May, en este caso con el Brexit, porque finalmente adelantó las elecciones para el 8 de junio, pero pone como motivo de análisis, como motivo de decisión, como motivo de blanco o negro, otra vez si apoyan o no a la salida del Brexit. Y es ahí donde van a estar todos pendientes, no en este caso en el valor del dólar, sino en el valor del euro. Otro de los temas muy relevantes a seguir. FMI, ¿no? Basta. ¿Ibas a decir el FMI? ¿Pero querés que lo diga, Claudio? Dale. No, estimaron la inflación en 25,6 para este año y 18,7 para 2018, así que bastante por encima de lo que esperan los mercados aquí en Argentina por ahora, y también bajó lo que... Y ahora que sos macroeconomista, yo no soy macroeconomista, ya estás ahí y estás haciendo estudios ahí con el amigo Fausto, etcétera. ¿Te importa mucho lo que dice el fondo? Decime la verdad. No, la verdad que no. Ahí está. Pero tengo como comunicador tengo el deber de informar. Está muy bien. A partir de ahí que cada uno Saque por eso sus te conclusiones. hice la pregunta, porque recuerden que siempre los análisis que los hacen muy expost, totalmente. con todos esos datos. ¿Presentamos el programa? Vamos a eso. Una versión de Cole Porter, interpretada por Sheryl Crow, un clásico del jazz. Begin the Begin. When they begin, I remain an ember. 21:13. No voy a vender el programa hoy, María Paz. Directamente vamos a empezar con la acción. Y vamos a presentar a un amigo, un gran economista. Para mí, uno de los mejores que tiene la Argentina. Le he copiado muchos ejemplos. Amigo Enrique Sebach, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Es muy generoso de lo suyo. No, sabes que es verdad, gran admiración. El otro día retuiteaba un tuit tuyo donde empezabas a mostrar que uno de los caminos que Argentina tiene que empezar a debatir, y lo sabes muy bien, es el gasto público. Sí, exactamente. Bueno, la verdad que ahí está la madre de todos nuestros problemas, porque hoy la Argentina, el problema que tiene es que tiene un sistema impositivo impagable que nos saca de competencia, y ese sistema impositivo impagable es para financiar un gasto público totalmente desbordado. Entonces, por algún lado hay que empezar. Si Argentina va a ir a una reforma impositiva como la que sospecho que vamos a ir después de las elecciones, esa reforma impositiva tiene que del otro lado tener una rebaja del gasto o un cambio en el gasto, porque si no nuestro déficit va a ser infinanciable también. Así que todo empieza y termina allí, ¿no? ¿Y lo ves
que lo van a atacar? ¿Esperan ganar las elecciones para hacerlo? ¿O después la excusa va a ser, no, 2019 y así una vez más Argentina no va a hacer esa reforma que necesita? Mira, yo soy optimista, es decir, yo creo que la primera etapa de este gobierno ha tenido que ser evitar Venezuela, y creo que eso afortunadamente se logró a un costo importante, porque el gradualismo tiene costos, y costos importantes que lo estamos pagando este año. Creo que efectivamente el año que viene va a haber que hacer las cosas que no se pudieron hacer en estos 2 años, si la gente lo apoya y en las elecciones, y el gobierno logra tener no mayorías en el Congreso, porque no las va a tener, pero por lo menos otro sustento desde el punto de vista político y social, y a partir de ahí encarar las reformas que la Argentina viene postergando hace muchas décadas, ¿no? Uno de los puntos es el gasto público, pero también no es el tamaño del gasto únicamente, sino la ineficiencia del gasto. A veces tenemos estructuras que no necesariamente son productivas o no contribuyen finalmente a mejorar la calidad de vida de nosotros. Te tocó estar en ambos lados del mostrador. ¿Se puede vencer esa asignatura de la eficiencia? Ya no te hablo ni siquiera del tamaño. A ver, déjame decirte un paso previo, porque quizá una de mis mayores frustraciones en el sector público ha sido tener que hacer eficientemente lo que no hay que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es efectivamente qué gasto queremos y en qué, y después buscar la eficiencia, porque si no, con la excusa de la eficiencia terminamos haciendo gastos que no hay que hacer, digamos, ¿no? O tareas que no hay que hacer. Dame ejemplos. La Argentina se ha especializado en tener gasto público malo e ineficiente, y cuando ha tenido buenas gestiones, ha tenido gestiones de gasto público grande y tratando de ser eficiente, cosas que no hay que hacer. Entonces, estamos lamentablemente cayendo en esa trampa, porque al final del día se va el que hace las cosas eficientemente, viene otro, y te quedaste con el mismo gasto, ¿no es cierto? Eso no significa que efectivamente hay un rol que el Estado tiene que cumplir, y que lamentable o afortunadamente en esta sociedad se le pide al Estado un rol mayor que el que se pide en otras sociedades. Ahora, el problema es que financiar ese mayor rol exige un sistema positivo que no estamos dispuestos a pagar, ¿no? Otro de los debates en el día a día es la tasa de interés, el rol del Banco Central en la economía, en el día a día de la economía. A veces uno se olvida que el Banco Central es independiente y que tiene una función, y que la economía o el Ministerio de Economía tiene otra función, que a veces no son conflictos de intereses, sino son representaciones distintas. ¿Me haces saber tu punto de vista a los oyentes? Mira, primero, la Argentina, quizá por primera vez en mucho tiempo, ha reconocido que la responsabilidad de la tasa de inflación es del Banco Central, digamos, ¿no? Es decir, en cualquier país del mundo, a la persona que le piden explicaciones cuando la inflación sube es al presidente del Banco Central, no se la pide al secretario de Comercio, ni al ministro de Hacienda, ni al, qué sé yo, al director del INDEC, se lo pide al presidente del Banco Central como corresponde. La Argentina, por suerte, hemos adoptado este mecanismo de metas de inflación, que independientemente del instrumento, o independientemente que sea lo mejor o lo peor, hace algo que es muy importante: explicita el objetivo, el criterio de éxito del presidente del Banco Central. O sea, el presidente del Banco Central es el único funcionario en el mundo y en la Argentina que tiene un criterio de éxito medible por la sociedad. O sea, vos sabés que Sturzenegger se comprometió a tener una tasa de inflación como máximo del 17% este año. Si no tiene el 17, fracasó. En cambio, no sabés cuál es el criterio de éxito del ministro de Educación o el del ministro de Salud. Uno puede tenerlo implícitamente, pero el ministro de Educación no se comprometió a decir, bueno, mi criterio de éxito es que este año, no sé, el índice, los exámenes PISA mejoren un 30%, invento, ¿no es cierto? Ni el ministro del Interior o de Transporte se comprometió a decir, bueno, este año, mídanme, si a final del año no tengo 10.000 kilómetros de ruta asfaltada, me voy. En cambio, el presidente Central tiene eso. Pero el de Economía, por ejemplo, también tiene con el gasto público se hizo... Sí, pero no hay un compromiso explícito. Si mañana, porque además el gasto público es totalmente, o sea, el déficit fiscal, si suponete que este año el déficit fiscal, el ministro de Joven se comprometió hacia 4,2%. Claro, sí, exacto. Si en diciembre no llega al 4,2%, pasa gastos para enero y va a llegar al 4,2%. Claro.
En cambio, el índice de inflación es el índice de inflación. El INEC va a decir, en enero, mira, la inflación del año fue acumulada 17. Fenómeno. Aplaudimos a Sturzenegger. Entonces, primero el rol del Banco Central es conseguir la credibilidad de lograr que en la Argentina el presidente del Banco Central sea un tipo respetado por lo que dice y no tanto por lo que hace, o lo que hacen los presidentes del Banco Central en el mundo. Acordate la metáfora que usaba el gobernador del Banco de Inglaterra con Maradona. Decía, miren, el gobernador del Banco de Inglaterra, con el gol de Maradona a los ingleses, el bueno, no el malo, que simplemente hablar y sugerir, amagar y que el mercado responda. Claro. Cuando Ben Bernanke o Janet Yellen dan su conferencia ante el Congreso, sobre ante el Congreso, los mercados reaccionan como si hiciera. Bueno, ese es su primer rol. Entonces la Argentina necesita bajar a una tasa de inflación normal y tener un Banco Central que se dedique a eso. Ahora, por supuesto, si el resto del gobierno no actúa en consecuencia con esa meta de inflación, tenemos los problemas que tenemos, porque eso tiene que ser consistente con una política fiscal, con una política de ingresos, con una política de productividad, etcétera. Ahora, otra vez, lo que hacemos los argentinos cuando empiezan esos problemas es mover el termómetro del Banco Central en lugar de mover todo lo demás, y por eso nos va como nos va, ¿no? Enrique, otro de los temas, hablaste mucho del Banco Central y del rol que juega hoy en la economía del país. Y uno de los anuncios que hizo también es que va a llegar con las reservas al 15% del total del PIB, es decir, aumentando, va a comprar 25.000 millones de dólares. ¿Esto es a fin de controlar el tipo de cambio o es una medida que por dónde viene? Mira, primero no tengo claro si le puso un horizonte temporal a ese número, si va a llegar año o en 2 años, en 3 años. Creo que no lo puso. La verdad es que en un régimen de tipo cambio flotante las reservas del Banco Central no son demasiado importantes. En un país como la Argentina, en donde nuestro numerario es el dólar y nuestra unidad de cuenta es el dólar, que el Banco Central tenga más dólares que menos siempre es bueno, y además sometido a shocks externos que nos pueden pasar, como de hecho nos han pasado estos años. O sea, me parece bien que el presidente del Banco Central aspire, o que el Banco Central aspire a tener un nivel de reservas parecido al que tiene más o menos el promedio de la región. Me parece que eso tiene que ser independiente del tema tipo de cambio, la política monetaria, es más una medida prudencial vinculada con la necesidad, con el hecho de que somos un país emergente, que se nos puede cortar el crédito, que dependemos de las importaciones y que además nuestro numerario es el dólar. Pero creo que el presidente del Banco Central, a menos que no haya escuchado bien, no fijó una meta diciendo, bueno, este año quiero llegar a eso y entonces le voy a tener que poner un piso a las reservas, al dólar, sino que me parece que es un objetivo más vinculado con el balance del Banco Central y la calidad de los activos que con la política monetaria. Siguiendo tu ejemplo, quizás también es una declaración que sirve tipo amague para que el mercado reaccione, porque otra de las críticas que se hacía, independientemente del tipo de cambio, es que a la tasa de interés que se está financiando también el Tesoro Nacional en pesos, contra este dólar, a la larga vos podés bajar el déficit fiscal por un montón de cuestiones, pero después lo vas a agregar por el costo del dinero, sobre todo si el dólar se permanece estable, ¿no? A las tasas que están financiándose el Central y el Tesoro Nacional también ahora en pesos y pagando en dólares. La última emisión. Esa es la consecuencia de tener un mercado financiero muy pequeño que no puede financiar déficit y que te obliga a financiarte en moneda extranjera. Entonces, mientras tengas déficit vas a tener que financiarte en moneda extranjera, y mientras tengas déficit de moneda, mientras tengas financiarte en moneda extranjera, el mercado de cambio va a estar influido por esto. Ahora, pero ahí tuviste críticas muy fuertes, ¿no? De Broda. ¿Cómo? Perdón. Tuviste críticas muy fuertes, o al menos advertencias muy fuertes de Broda. Sí. También lo escuchaba de Pablo, que esto también en el futuro, el exceso de ese endeudamiento, a la larga, ya lo vimos 1000 veces, podés terminar en un conflicto de deuda importante. Bueno, pues justamente por eso te decía que si a partir de las elecciones no se modifica esta tendencia para ir bajando el déficit y por lo tanto el endeudamiento, obviamente estás en problemas, pero no nos confundamos. Argentina, digamos, el hecho de que el dólar esté hoy quieto es parte de la política económica, no es una consecuencia no deseada. Claro, digamos, como explicó bien el presidente del Banco Central, el canal de transmisión de la tasa de interés sobre la tasa de inflación
En los países normales es sobre el crédito, porque los países tienen mucho crédito. Ahora, en un país como la Argentina, el canal de transmisión es que el dólar se queda quieto. Yo no conozco ningún plan antiinflacionario con dólar subiendo, digamos. Entonces, como eso genera problemas, por eso es una medicina que la podés usar poquito tiempo, ¿no? Déjame llevarte a un terreno que también conoces mucho, que es el mercado energético. Porque muchos sostienen que, o al menos una de las políticas, es el cambio energético en la Argentina va a permitir que en 3 años, 4 años, dejemos de importar, dejemos de subsidiar esa parte y Argentina se autoabastezca, por ejemplo, en gas, en la última transformación. ¿Le puedes contar a los oyentes si estás de acuerdo, estás en desacuerdo, en qué trata la transformación energética argentina? Bueno, primero, la Argentina tiene que, en primer lugar, tiene que poner los precios donde tienen que estar, digamos, ¿no? Es decir, todavía estamos a mitad de camino de eso, los precios relativos de la energía han mejorado en este año y medio y eso se refleja en el mercado de capitales, pero todavía falta, ¿sí? Todavía estamos pagando más o menos la mitad del costo de la energía que tendríamos que pagar. Puestos los precios donde tienen que estar y con reglas claras, y aun cuando en la Argentina la revolución del mercado no convencional va a ser más lenta que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la propiedad del subsuelo es privada, entonces todo es distinto. Efectivamente Argentina está en condiciones en el mercado, digamos, de producción no convencional de petróleo y gas, de ir hacia el autoabastecimiento de gas en un producto que lentamente se está convirtiendo en un producto comerciable, digamos. Antes el problema con el gas era que no se podía comerciar, ahora entre los gasoductos, los barcos estos que licuifican y gasifican, hoy es un producto tan comerciable casi como el petróleo, y Argentina iba a tener una ventaja importante si seguimos como digamos, en la tendencia actual, y si ponemos los precios y las reglas donde tienen que estar, o sea, y ahí hay otro problema, digamos, ahí está el otro tema, digamos, ¿no? Es decir, hoy producir en Argentina es muy costoso por reglas de trabajo, por reglas impositivas, por regulaciones. Entonces, no es solamente decir, bueno, tenemos mucho gas en el subsuelo y por lo tanto somos un país con gas. Somos un país con gas si ponemos los precios donde tienen que estar, si bajamos los costos, si somos productivos, claro, de la misma manera que lo hicimos con el campo, ¿no es cierto? Creo que éramos muy jóvenes cuando fuimos a tomar ese famoso curso de Shale Gas y fuimos con muchas esperanzas, recuerdo, y volvimos diciendo, bueno, con esa estructura, con el gobierno anterior, era muy difícil que esas inversiones vengan y podamos explorar y explotar vaca muerta. ¿Crees que ahora va a ser diferente? Creo que va a ser diferente, pero va a ser más lento de lo que podíamos imaginar por dos razones. Primero, cuando hicimos aquel curso, creo que el precio del petróleo era $100 el barril y ahora es 50 y pico. Segundo, otra vez, la regla del juego en Argentina tiene que pasar varios años para lograr probar que no cambian. Acordate que lo primero que se hizo el año pasado fue bajar las retenciones a la minería y lo segundo que se hizo fue subirlas. Es decir, hay un problema de reputación que Argentina tiene que superar. Ahora, como Argentina tiene recursos naturales muy importantes y no hay petróleo donde se quiere, sino donde se puede, o sea, yo siempre me acuerdo de un viejo artículo, que ahora no recuerdo el autor, que decía, los recursos naturales no están en Suiza, y entonces, bueno, uno los tiene que ir a explotar donde están, y a veces están en medio del África, en medio de una guerra, y a veces están en el sur de Argentina, en medio de inestabilidad regulatoria, ¿no es cierto? Así que yo soy optimista, creo que eso va a pasar, creo que va a pasar más lentamente de lo que imaginamos, y yo te diría, aunque suene feo, afortunadamente va a pasar más lentamente de lo que imaginamos, porque tenemos que adaptarnos, toda la sociedad argentina, a un contexto de precios relativos distintos del que venimos, y a veces un cambio muy rápido puede perjudicar a los bienes productivos, ¿no? Enrique, te hago la última para ir cerrando. Te quería preguntar sobre los créditos hipotecarios y qué impacto tendrán en la Argentina y también con la construcción. Bueno, primero obviamente la aparición del crédito hipotecario les genera un cambio muy importante desde el punto de vista de la gente que tenía cierto ahorro pero no tenía acceso al resto, y hoy los bancos complementan ese ahorro
con el acceso con el resto. Pero hay que entender que tiene que cambiar la estructura del mercado inmobiliario argentino. El mercado inmobiliario argentino fue un mercado construido sin crédito. Sí. O sea, que era un sustituto del plazo fijo, Claro. ¿no? Del ahorro. Ujú. Entonces, cuando vos ves, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, lo he visto en Rosario, y no conozco tanto en Córdoba, pero seguramente debe ser parecido, lo que ves no son soluciones habitacionales para la gente, ves construcciones para inversores. Entonces vos ves monoambientes, un ambiente y medio, esas cosas que valen 50.000, 80.000, 70.000 dólares para aquel que podía hacer una inversión y dice, bueno, mira, en vez de poner un plazo fijo, en vez de comprar dólares, gastate o invertí, mejor dicho, 50.000 dólares en un departamento. Ahora, ese no es el mercado del crédito, porque el mercado del crédito necesita una oferta para alguien que va a ir a vivir. Una familia que quiere ir a vivir no puede vivir en 40 metros. Por supuesto que es mejor que viva en 40 metros propios que no viva en ningún lado. Obvio, pero obvio. digamos, en términos generales, ahora hay que empezar a trabajar en la oferta. Y la oferta trabaja en dos temas. Digamos. Primero, tiene que adaptarse, y eso va muy lento. Y segundo, tiene que tener rentabilidad. O sea, construir tiene que generar un negocio para aquel que construye. Entonces, el mercado se va a transformar, pero hay que pensar un mercado como son los mercados, con oferta y con demanda. Aquí hemos puesto mucho énfasis en la demanda, y está bien, porque bueno, Argentina no tenía crédito para aquellos, insisto, que tenían un pequeño ahorro o que pueden pagar el 20% de la vivienda al contado, que es lo que le exige un crédito hipotecario, pero ahora hay que poner mucho énfasis en la oferta, y me parece que esa etapa de la oferta, primero porque la construcción tarda más en desarrollarse que producir un auto, y segundo porque requiere de inversiones individuales, digamos, son inversiones más acotadas, no hay una fábrica de casas, digamos, va a llevar un tiempo, ¿no? Enrique Sebach, qué placer tenerte aquí en El Inversor versión bolsera. No, el gusto fue mío, un abrazo grande. Chao, chao. I love you still, baby. It had to be you, wonderful you. Had to be you. Estábamos escuchando It Had to Be You de Harry Connick Jr. Y les repetimos, vías de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @equipobulat, nuestro newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com.ar. Sucho, te doy la palabra. El negocio de petróleo, finalmente, en el 2016 completo, el mercado de petróleo fue de 1.720 billones de dólares. El segundo en tamaño en el mundo es el mercado de hierro, 115 billones, o sea, apenas menos del 10% de lo que negocia el petróleo. Ahí pegado, perdón, un poquito más, el segundo es el oro, 170 billones. El cuarto es el aluminio, 90 millones. El quinto, el cobre, también, ahí por 90 millones. El zinc viene después, y yo el litio, que pensé que era más importante por las baterías de celulares, solo 30 billones. Fíjense, el petróleo, como dentro de las materias primas, es lo que más incidencia tiene. El segundo dato que les quería pasar, y tiene que ver con esto de Argentina, si es país emergente, fronterizo, o el avance que puede llegar a tener, déjenme ponerlos en estos términos, a ver si lo encuentro. El primer punto que les quería marcar es, hoy Argentina, dentro de los países fronterizos, en el índice de Morgan Stanley, es el número 1, es el país que más inversiones tiene dentro de los fronterizos. El ejemplo es que tiene más o menos 16.000 billones de dólares invertidos. El segundo es Vietnam, el tercero es Pakistán, el cuarto es Rumania, el quinto es Bangladesh, Kenia, Nigeria, Kuwait, Sri Lanka, Marruecos, Omán, Eslovenia, Líbano. Ahí están en la tira de los que somos países fronterizos. Dentro de los fronterizos, Argentina tiene el 28% de la cartera. Repito, seguido por Vietnam y luego por Pakistán. Pero Argentina, dentro de los emergentes, si pasa a ser emergente y mantiene este nivel de inversiones, estaría. China tiene cerca de 400 millones de dólares invertidos. India, 300 millones de dólares invertidos. 300.000 millones sería de dólares invertidos. Sur Corea, 200.000 millones. Taiwán, 150.000. Brasil, 170.000. Argentina está en 1.400 millones. ¿Qué dato? Pero está por encima de Chile. Entonces, ¿cuál es
¿A quién se tendría que asemejar Argentina si es emergente? Turquía, Malasia, Indonesia, México, Tailandia, Sudáfrica, Rusia, Brasil, los famosos BRICS, están muy por encima. Pero ya Argentina está, obviamente, por encima de Grecia, pero está ahí pegadita a Perú. Por lo tanto, el debate es cuánta plata va a terminar entrando, a qué país debería asemejarse. Ahora bien, en Asia, el 9,7% del mercado lo tienen extranjeros. En Latinoamérica ese número es el 12,5%. En Europa del Este ese número es el 11%. ¿Sabés cuánto tienen en Argentina? ¿Cuánto? El 2,1%. Esas son las inversiones que pueden cambiar más o menos el proceso, la liquidez. Sigo. En Latinoamérica el promedio del valor, porque la otra pregunta es, bueno, ¿y en qué sectores tienen estos fondos? Hoy, Argentina, más o menos en el promedio, entre YPF, Banco Macro, Pampa, Grupo Financiero Galicia, Telecom, Agro, Banco Francés y TGS, están en el ranking de los que ya algunos fondos tienen, de esos 1.000 y pico de millones que dije que tenían. ¿Dónde está subvaluado, si uno compara todos los mercados del mundo, dónde tienen esa plata? ¿Dónde Argentina tiene posibilidades? En el sector bancario. Están mucho más invertidos. Por ejemplo, la acción que más tienen es Banco de Chile. Segundo, Banorte. Después viene Bradesco. Después Itaú. Después ahí aparece Galicia. Después Grupo Aval, creo que es peruano. Después Francés, Credit Corp. Después Macro. Después Superville. Después Bancolombia. Después Banco do Brasil. Y luego Banrisul. El promedio da a la Argentina más o menos que tiene para crecer ahí un 30 o 40% de inversiones para asemejarse al promedio de Latinoamérica en bancos. Wow. Este informe es de Morgan Stanley diciendo por qué en este caso hay que posicionarse todavía en Argentina cuando sea emergente. Digo, ojo que ya lo recomiendan y no creo que gran parte o mucho de esto puede formar parte de los precios. Donde no forma parte de los precios, según Morgan Stanley, es todavía en el sector bancario. Wow, Claudio, mucha data. Me gustó, muy bueno. Es de Morgan Stanley. Muy bueno. Seguimos, tenemos que analizar un poquito para seguir analizando el mercado tanto local como internacional, con todos los datos que fue tirando Claudio además. Estamos en comunicación con Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, que ya nos ha acompañado en varios programas. Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Santi, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Lucas, arrancamos un poquito, vamos del plano más internacional al nacional, de cómo estás viendo los mercados y hoy la tasa de interés también, que tuvo una baja. Sí, la tasa de 10 años ya se ubica por debajo del 2,20. Yo particularmente venía sosteniendo, incluso en los momentos que llegó a tocar los niveles de 2,60 y que parecía que trepaba y trepaba, me parece que la tasa americana no va a ser tan simple que haya una suba violenta en la tasa. Yo creo que está bien que analicemos por ahí que se viene la suba y que claramente vamos a ir teniendo en los próximos años tasas más altas. Ahora también no hay que dejar de lado ver que hoy tenés una economía mundial post-crisis 2008 súper apalancada, ya sea desde las empresas hasta las personas, con lo cual modificar esas tasas de una manera violenta trae un montón de consecuencias, se puede traer un montón de consecuencias en la economía real. Yo creo que es algo que va a haber que ir desarmando de a poco, por eso no soy alarmista con el tema de la tasa. Si vamos a cómo puede impactar la tasa en los mercados, bueno, por supuesto que habría que, me parece que hay que ser cuidadoso a la hora de ver opciones de renta fija demasiado largas, hay que ver bien qué tipo de inversor eres y hay que saber los riesgos a los que uno se expone. Ahora, ser alarmista con que la tasa la vamos a tener en breve muy alta y que eso va a traer bajas grandes en un montón de activos financieros, quizás no muy largos, yo la verdad que ese escenario no lo veo. Ahora, cuando analizás los déficits fiscales de casi todos los países, ahí hay algo que nos cierra, ¿no? El tamaño de déficit de muchos países centrales, los riesgos de las propias monedas, sobre todo el euro, si Francia en algún momento Le Pen cuestiona si gana, si no gana, si cuestiona o no seguir en el euro, si el Brexit finalmente es un hecho. Bueno, todas esas incertidumbres y esos déficits fiscales con tasas tan bajas. Hay algo que o yo aprendí mal
o me enseñaron todo mal, o no es sustentable a largo plazo esa combinación. No, yo coincido que en el largo plazo no es sustentable, pero también creo que muchas veces la economía está al servicio o está muy condicionada por la política y por supuesto por todo lo que tenga que ver con el orden social. Con lo cual yo coincido con vos, quizás pensando en términos más de mediano plazo. Sí, está Japón como excepción, ¿no? Que Claro, pero digo también es cierto que desde el punto de vista político o social, a la hora de hacer modificaciones violentas por ahí en variables económicas, aunque a uno le gustaría y uno cree que es lo que se debería hacer, quizás no es posible en el momento. En cierta forma estamos viendo algo parecido en Argentina hoy, Claudio, con un montón de cuestiones o discusiones quizás desde el ámbito económico que se dan, ya sea de inflación, tasas, emisión de deuda, que desde, si querés, desde la teoría económica de los libros, es lindo y pareciera ser que hay que ir hacia un lugar, pero en el corto plazo a veces los tiempos sociales o políticos no te permiten hacer todo lo que te gustaría hacer o de la forma en que te gustaría hacerlo. Por eso a mí me parece que a veces es más importante analizarlo un poco más en el mediano plazo, o ver si ir por ahí de lo más general a lo más particular, digo, ver si en términos generales las cosas se están encaminando, ya sea en Argentina o en el mundo, digo, se está moviendo un mundo que vuelve a crecer, que Estados Unidos ya muestra buenos números de desempleo y que viene mostrando una economía fuerte hace tiempo, para recién ahí empezar a hacer cambios que uno quizás le hubiese gustado hacer antes o que creyera que habría que haber hecho antes. Pero no siempre es tan fácil combinar la teoría con la realidad donde mandan también otras cuestiones para mí. Lucas, empezamos a pensar en el portafolio de los inversores, con esta descripción internacional y local que nos hacías. ¿Qué hacemos hoy con 100.000 pesos? Bueno, a ver, primero tenemos que definir un poco el perfil de riesgo del inversor. Si escuchan, si a esta hora están escuchando el inversor bolsero, es que les gusta un poquito de viento en la cara. Bueno, yo con la renta variable argentina soy muy optimista. Yo creo que el ciclo argentino todavía es alcista en lo que son las acciones y me parece que ahí hay muchas oportunidades. Venimos de un rally grande, la verdad quizás incluso yo que vengo muy optimista, no pensé por ahí que iba a haber precios ya en abril de algunas acciones como los que vemos. Siempre hablando en términos de dólar, ¿no? Teniendo en cuenta que el dólar está planchado y todo. Con lo cual yo no descarto que en algún momento puede venir alguna toma de ganancias. Ahora, más allá de esa toma de ganancias, yo soy de los que cree que hay que estar posicionado en la renta variable. No espero a que venga la toma de ganancias para posicionarme, porque creo que en los ciclos alcistas, de hecho lo venimos viendo hace tiempo, hay gente que dice, no, estoy esperando para que agache un poco. Bueno, resulta que después tenés que esperar a que agache 25% para poder volver a entrar al precio que podías haber entrado, ¿no? Entonces me parece que si uno cree que el ciclo es alcista y que todavía hay para poder tomar bastante ganancia de la bolsa argentina, yo no esperaría ver esa toma, me iría posicionando. ¿Y en qué activos o sectores? ¿Qué me podés sugerir? ¿Hasta dónde podés ir? A mí, dentro de lo que es la bolsa argentina, a mí el sector energético, a pesar de las sumas que hemos visto, me sigue gustando mucho. Incluso, digo, hoy puntualmente la veo un poco más retrasada a Adenor respecto a otros papeles energéticos, puntualmente más coyuntural, más de mercado. Ahora papeles como Pampa Energía me siguen gustando, papeles como Transportadora de Gas del Sur o papeles como Transportadora de Gas del Norte me gustan. La verdad que son papeles que a mí todavía me gustan. Que han subido mucho. Ha subido mucho, lo que pasa es que creo que a veces uno compara lo que es, bueno, a ver cómo se movieron los bancos contra las energéticas, últimamente suben más las energéticas, lo que pasa es que son comparar dos cosas completamente distintas. En los 12 años del kirchnerismo, si bien, por lo menos según mi opinión, se han hecho un montón de cosas mal, los bancos, a pesar de eso, ganaban plata. Está claro que podían ganar mucha más plata, sí, pero digo, eran industrias que no estaban completamente pisadas o devastadas como si el sector energético. Claro. Y me parece que este gobierno tiene muy claro que el sector energético es clave. Es decir, si nosotros hoy hiciéramos
un escenario que no es así, pero si nosotros suponemos que de golpe ahora quisieran venir el montón de inversiones a Argentina y todos quieren venir, poner la plata a instalarse. Hoy, con la capacidad energética instalada que tiene Argentina, con la matriz energética que tiene, no podríamos abastecer todas esas inversiones, incluso si vinieran mañana. Y me parece que el gobierno eso lo sabe, lo entiende, lo tiene muy claro, y por eso las primeras inversiones que se ven en Argentina este último año ha sido el sector agro, el sector público, la obra pública, y todo lo que tiene que ver con la energía, porque es un sector que es clave, me parece, estratégicamente. De nuevo, si pensamos en un país de acá a 20 años, ¿no? Claro. En el mediano plazo. Entonces me parece que es un sector que tiene mucho, todavía mucho por dar a nivel bolsero, por decirlo de alguna manera. Muy bien, en línea con el programa, con el nombre del programa. Recién discutíamos con Enrique Sebach y parafraseando a tu compañera Paula Prenrock, siempre dice que uno tiene que mirar la voluntad de pago de un país y la capacidad de un pago de un país. Quizás lo primero, por la voluntad de pago es esencial, la capacidad de pago es secundario. En Argentina obviamente recuperó fuerte voluntad de pago. En algún momento, por el tamaño de la deuda, por las tasas que estamos pagando, sobre todo en pesos y demás, ¿ves que el segundo punto se va a discutir? No, yo no lo veo. Yo soy muy optimista con Argentina. Yo creo que a grandes rasgos lo que hizo este gobierno, que había que hacer un golpe de timón de 180 grados en el rumbo económico, creo que lo hizo. Creo que han entendido lo que había que hacer. Después, por supuesto que hay cosas que son difíciles, por eso recién nombraste por ahí la tasa de interés que se paga, incluso hoy las LEVAX subieron 2 puntos las tasas. Me parece que eso es más coyuntural, no quiere decir que no sea un costo, pero creo que es un costo que quizás de corto plazo haya que asumir, pensando en normalizar un país que por ahí a veces nosotros, sobre todo en la medida que vaya pasando el tiempo, no nos damos cuenta de lo anormal que era este país hace un año y medio atrás. Estamos hablando de un país que, sin ser sensacionalista ni mucho menos, realmente en términos macroeconómicos era un país que estaba devastado. Claro. Con todas las variables dadas vueltas por completo. Y eso a veces cuesta. A ver, la inflación, muchos ahora dicen, bueno, no se va a llegar al objetivo que habían puesto, a la meta. Y a mí, es cierto, yo creo que no se va a llegar, pero me parece que eso también lo vengo repitiendo hace mucho. A mí me parece que lo importante es la tendencia. Venir de un país con una inflación con la que teníamos todos estos últimos años y que no se hacía nada para intentar de que bajara, sino por el contrario. Ya del vamos, yo creo que la inflación devasta cualquier país y en definitiva termina generando muchos más problemas sociales, capacidad de pago del país, pobreza para la gente. Entonces yo me parece que, por eso digo que si el rumbo económico que están tomando es bueno, mira, si la inflación no es del 17, 18 y del 23, para mí sigue siendo muy bueno para el país. Creo que lo que hay que mirar es la tendencia. Lo mismo con el déficit. Creo que si el déficit empieza a bajar, por ahí no baja lo que nos gustaría, bueno, puede ser, y que por eso nos genere ciertos costos en el corto plazo, también puede ser, y estaría buenísimo que no fuera así. Lo que digo es que a veces, de nuevo, a veces lo social, las expectativas, cambiar la cabeza de una sociedad entera, que por ahí, de nuevo, uno no se daba cuenta, pero que está mucho más, o estaba mucho más populista, no solo desde los políticos, desde las personas en el día a día, desde los empresarios, desde los periodistas, empezaban a pensar con una lógica mucho más populista sin darse cuenta. Y todo eso les va a llevar mucho tiempo. Entonces me parece que en el corto plazo vamos a tener que pagar ciertos costos. Ahora, mientras la voluntad de pago, como vos bien decís, se haya crecido mucho en la credibilidad argentina con la voluntad de pago, me parece que eso es importante y que le da aire a Argentina en el corto plazo, por ahí para poder tomar cierta deuda, para solucionar un montón de problemas que, bueno, cuando uno hace malas cosas tanto tiempo, lamentablemente tiene que pagar costos mayores que otros lugares. ¿Eso qué implica? Y que probablemente demoremos más tiempo en terminar siendo un país en términos macroeconómicos más normal que lo que le llevaría a cualquier otro país que estuvo haciendo los deberes bien, por decirlo de alguna manera, en los últimos 20 años. Lucas Gardiner, un placer este contacto contigo en El Inversor Bolsero.
Lo mismo para ustedes, un abrazo grande Santi y un abrazo grande Claudio. Déjame mandarle un gran saludo a un tipo que respeto muchísimo de mercado, que es tu padre, don Fernando Gardiner. Aprendí mucho de él, así que le mando un saludo a través tuyo. Serán mandadas, Claudio, un abrazo grande. Cerrando el tramo final del programa, contábamos que uno de los puntos interesantes era la llegada de balances en Estados Unidos. Acaba de llegar el IBM. 13% menos de ganancia de lo esperado, 5% abajo el después de hora, ¿no? El after hour, aftermarket. en el mercado, para tener en cuenta en la apertura de mañana. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. Será timba. Averigualo en el Inversor Bolsero. Santi, ¿por qué tengo que ver el Inversor mañana? Tenés que ver el Inversor mañana porque vamos a estar con emprendedores, emprendedores que hacen a la economía real y nos van a estar contando cómo impactó todo el año pasado, que no fue un buen año para la economía, cómo los impactó de lleno a ellos, y vamos a tener 3 rubros diferentes, así que para verlo por Metro a las 22 horas. Muy bien, ¿y qué viene ahora? Y ahora estamos con Mariano Yese, que siempre trae... ¿Qué tal, chicos? Quiero ver el título de este, a ver. El título de este... María Eugenia Vidal se focalizó en el tema del presentismo en los docentes para la propuesta de ayer, y me parece que puso en el centro de la escena un problema que es endémico en la Argentina, el empleo público. Te voy a contar si creció o no creció el empleo público en el último año y medio. Me gusta. Bueno. Sí, eso de entrada. Después voy a hablar con un informe de Barrio. El de Mariano Barrio, sí. Y después hicieron... ¿dónde está Rouco? ¿Libertad y Progreso? Sí. Claro, donde está bueno, voy a hablar con Agustín Echevere, que es integrante, es director de Libertad y Progreso, precisamente. Voy a hablar con él. Agustín Echevarne, sí. Echevarne, perdón. Un maestro, un genio. Echevarne. Y voy a estar hablando con Jorge Rizzo por el tema Carrió Lorenzetti también. Con el presidente del Colegio de Abogados, un personaje total. ¿Qué pensás vos de eso? El tema Carrió Lorenzetti. La verdad es que no tengo muy en claro si Lorenzetti no jugó políticamente a favor del kirchnerismo durante mucho tiempo y por eso se mantuvo en pie.
Tengo algunas dudas que me quiero y la pregunta que te hago saldar con rizo. ¿Carrió es solo Carrió o también representa alguna parte del gobierno que es más fácil porque Carrió la puede mandar a hablar de esa manera? No, para mí es Carrió. Es Carrió sola. Sí, para mí es Carrió. Sí, para mí es Carrió sola, sí. En el noticiero de América hace un ratito contaron algunos detalles de estas sospechas de enriquecimiento ilícito, del supuesto beneficio a una empresa de gas del Chaco, ¿no? Lilita siempre veranea o viaja con la hija del dueño que inclusive en algún momento consiguió una licitación como para distribuir gas allí en el norte, en fin, algunas cuestiones un tanto extrañas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si avanza la justicia, ¿no? Y en la charla con Agustín, un tema muy interesante de agregar, aparte del gasto público, aparte del tamaño del Estado, sí. Lo que discutíamos con Enrique Seba Choy, que es la eficiencia de ese gasto. Claro. Porque a veces no es solo el tamaño, sino en cómo... hoy escuchaba también, explicaban todo el tema del Inca y en qué se gasta la plata, más que a veces financiar una película, o se podría financiar el doble de películas si se gastara bien el dinero. El tema del Inca es un agujero que no sabemos también cómo es, ¿no? Porque siempre los actores, vos los escuchás y dicen, no, nos autofinanciamos. Es 500 palos van del Estado. Claro, pero además se financian cada bodrios. Bueno, pero eso es subjetivo. Exacto. No se financia este programa, así que no. Claro. A veces financia el Inca, en la década kirchnerista ha financiado cada desastres, ¿no? Realmente. Mira. Bueno, pero con el CONICET pasaba algo similar, ¿no? Como que la discusión siempre ronda de ese lado. Es que se estaba financiando investigaciones que eran espurias, que no tenían demasiado sentido. Bueno, no sé, no me consta, no sé, pero me parece que Barañao ha hecho un buen trabajo. De hecho, después siguió en el gobierno de Macri, no tuvo ninguna historia. Pero el tema del Inca, a mí lo que me llama la atención es la corporación, cómo le salieron todos ahí. ¿No? Pero en el fondo, si lo hubiesen comunicado mejor, hoy he escuchado muchísimas interpretaciones, hasta podría haber sido una buena noticia, porque si vos eficientizás el gasto y en vez de gastar en comprar cosas que valen 100, en vez de pagarla 200, las pagás 100, te quedan 100 más para financiar. Claro. Que es un poco lo que decían, que la plata esa no es que es del Estado, porque el Inca es del Estado, no es de... en el fondo van a decir, bueno, si ahorramos esa plata en el gasto, tenemos más para financiar más películas. Tendrían que haberlo tomado como una buena noticia, el hecho de que manejen bien la eficiencia de ese gasto. Que creo que en todo el Estado deberíamos entenderlo. El Estado somos todos. Y que en vez de comprar, lo vimos en la obra pública, lo vemos en cada licitación, lo vemos en cada forma de pagar. Los que están en periodismo saben cómo paga el Estado a veces las publicidades. Es decir, si soy eficiente en ese pago y en ese gasto, tengo más plata para dedicarle a la gente que lo necesita. Sí. Yo no hubiera llevado igual a un hombre de la industria ahí. A mí me parece que ahí está el error, ¿no? Y el conflicto de intereses. Porque sos parte de la industria y fuiste parte de... Porque estuviste del otro lado del mostrador durante muchos años. Sí, pasó en muchos rubros, ¿no? De muchos ministerios. Pero digo, Caseta era el titular de una de las compañías que más filmó en los últimos 20 años. Sí que estuvo en la trama. Legal, no legal, caja negra, kiosquito, como dice Abelluto, kiosquito, maxi kiosco, estuvo de un lado del mostrador. Esto como el tema de la obra pública, que tiene la primera piedra. Mariano, te dejamos hacer el programa, porque si no, no te vamos a dejar hacer nada. Esto se queda con vos, Mariano. Santi y yo nos retiramos. Te digo que podemos convertir este pase en un programa futuro, ¿eh? Te arma. Muchas gracias, chicos. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Este espacio fue auspiciado por... Auspició Banco Provincia.